Mi hijo me gritó frente a 25 personas durante la cena de Navidad. Mamá, si quieres seguir viviendo aquí, paga la renta como cualquier inquilina, o vete. Lo que Mateo no sabía era que este penthouse de casi 180 metros cuadrados en Polanco, Ciudad de México, donde él presumía vivir gracias a su brillante carrera como arquitecto, era mío. El Cadillac gris que estacionaba cada noche en el garage era mío. La tarjeta de crédito que su esposa, Adriana, usaba para comprar bolsas de diseñador en Avenida Presidente Masaryk era mía. Todo, absolutamente todo era mío. Yo soy Sonia Vega. Tengo 64 años, y esta es la historia de cómo mi silencio casi destruye a mi único hijo, y cómo romperlo lo salvó. Escena presente. El aroma del pavo rostizado llenaba cada rincón del penthouse. Yo había estado trabajando desde las 6 de la mañana, preparando el pie de manzana, las barras caseras de nuez y los camotes caramelizados que Mateo había amado desde que era niño. 25 personas estaban acomodándose en el comedor. Primos, tíos, amigos de Mateo, colegas de Adriana. La mesa brillaba con vajilla fina y copas de cristal que reflejaban las luces del árbol de Navidad. Me movía de la cocina al comedor, sirviendo, retirando platos, rellenando copas de un infandel de California. Mi delantal estaba manchado de gravy, mi cabello, recogido en un chongo sencillo. Mis manos, arrugadas por los años, temblaban ligeramente mientras sostenía la charola pesada. Sonia, siéntate un momento, me dijo mi prima Sara con esa sonrisa condescendiente que conocía tan bien. Ya hiciste suficiente. Estoy bien, respondí, forzando una sonrisa. Desde mi posición junto a la barra de la cocina abierta, podía ver todo el comedor. Mateo estaba sentado en la cabecera, con su camisa de lino blanca y ese reloj de lujo que Adriana le había regalado el año pasado. Le hablaba a su primo Alejandro sobre su último proyecto, un edificio corporativo en Avenida Reforma. Este mes ha sido una locura, decía Mateo, gesticulando con la copa de vino. El cliente está presionando durísimo con los tiempos. Pero bueno, el sueldo de un arquitecto senior en la Ciudad de México no está nada mal. Es suficiente para mantener este lugar, el carro y todo lo demás. Adriana, sentada a su lado, sonrió con satisfacción. Llevaba un vestido rojo, que probablemente costaba más que el salario mensual de una enfermera. Sus uñas perfectamente cuidadas brillaban mientras acariciaba el brazo de Mateo. Y aún así, añadió Adriana, elevando un poco la voz para que todos escucharan, las cuentas nunca paran. Esta casa, la decoración, mantener el estilo de vida. Nada es gratis en esta ciudad. Varias cabezas asentaron. Mi tío Jorge carraspeó. Tiene razón. Las rentas por aquí están imposibles. Mínimo 20 o 30 mil pesos al mes por un departamento decente. Exacto, dijo Mateo, enderezándose en su silla. Por eso siempre digo que hay que trabajar duro. Nadie te regala nada en esta ciudad. Sentí un nudo en el estómago, pero seguí sirviendo el pavo. Nadie me miró. Nadie notó cómo apretaba la cuchara más fuerte de lo necesario. La conversación siguió girando en torno al dinero, el costo de vida y lo difícil que era llegar a fin de mes para personas que acababan de pedir la tercera botella de vino de casi 800 pesos. Y entonces ocurrió. Mateo se limpió la boca con la servilleta, dio un sorbo de vino y me miró directamente. En sus ojos había algo que reconocí de inmediato. La misma determinación que tenía su padre, Antonio, cuando tomaba decisiones importantes. Pero esta vez, esa mirada no traía nada bueno. Mamá dijo con un tono que cortó todas las conversaciones, ya que estamos hablando del tema de la casa. El comedor quedó en silencio. 25 pares de ojos se voltearon hacia mí. He estado pensando, continuó, colocando su copa sobre la mesa con un golpecito suave pero firme, que si quieres seguir viviendo aquí con nosotros, deberías aportar una parte de la renta, como cualquier adulto que comparte un espacio. El tiempo se detuvo. Es lo justo, ¿no?, añadió, buscando aprobación en las miradas de los demás. Todos somos adultos. Y si es difícil para ti con tu pensión de viuda, bueno, tal vez sería mejor que buscaras algo más acorde a tus posibilidades. Adriana asintió, dando un trago a su vino. Hoy en día, todos debemos ser responsables de nuestros gastos, incluso si somos familia. De hecho, precisamente porque somos familia,
Debemos ser honestos con estas cosas. Miré alrededor de la mesa. Mi prima Sara evitó mi mirada. Mi tío Jorge volvió a toser y se concentró en su plato. Un par de invitados asintieron ligeramente, como diciendo, «Tiene sentido». Mi tía Patricia incluso murmuró, «Pues sí, ya a nuestra edad debemos ser más independientes». Nadie, ni una sola persona levantó la voz para defenderme. Nadie dijo, «¿Cómo le hablas así a tu mamá?». Nadie preguntó, «¿De verdad vas a correrla en Navidad?». El silencio era tan denso que pude escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina. Sentí como si 28 años de sacrificios, de desvelos, de construir un patrimonio para que mi hijo tuviera un futuro, se evaporaran con el aire acondicionado del penthouse. Con cuidado, dejé la cuchara en el mostrador, doblé mi servilleta y la coloqué junto a mi plato intacto. Me levanté, sintiendo cómo mis rodillas crujían. «Gracias por venir», dije, con una voz tan serena que me sorprendió. «Probablemente esta sea la última cena de Navidad que pase en esta casa». Mateo parpadeó, confundido. «Mamá, no tienes que ser tan dramática. Solo estamos hablando de ser realistas con...». «Tienes razón». Mateo lo interrumpí, mirándolo directamente a los ojos. «Es momento de ser realistas». Me di la vuelta y caminé hacia el pasillo que llevaba a mi recámara. Detrás de mí, escuché murmullos incómodos, sillas arrastrándose, alguien intentando retomar la conversación con un «Bueno, ¿quién quiere postre?». Cerré la puerta de mi recámara. El sonido del pestillo fue suave, pero en mi mente retumbó como el cierre definitivo de un capítulo completo de mi vida. Flashback 30 años atrás. Me senté en la orilla de la cama y miré la pequeña habitación que había sido mi refugio durante los últimos 3 años. Una cama individual, un armario antiguo, 2 portarretratos en el buró. Tomé uno de ellos. Antonio y yo, el día en que inauguramos nuestro primer edificio en la colonia Roma. Yo tenía 34 años. Llevaba un vestido floral sencillo y el cabello recogido. Antonio sostenía las tijeras ceremoniales, listo para cortar el listón. Detrás de nosotros, un edificio modesto de 4 pisos. Nuestro primer sueño hecho realidad. Narración reflexiva. ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo pasé de ser una madre joven con un sueño a una viuda sostenida por su propio hijo? Déjame contarte la verdad que nadie en esa mesa conocía. Flashback continúa. 1989. Antonio y yo nos conocimos en un pueblito de Veracruz. Yo tenía 19 años. Trabajaba limpiando casas. Él era albañil. Él tenía 22 años y las manos más trabajadoras que había visto en mi vida. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia sencilla en la iglesia del pueblo. La luna de miel fue un fin de semana en las playas de Veracruz. Cuando nació Mateo, vivíamos en un estudio de unos 30 metros cuadrados en una colonia humilde de la Ciudad de México. Antonio trabajaba en construcción 12 horas al día. Yo llevaba la contabilidad de pequeños negocios desde casa, con Mateo durmiendo en una cuna junto a mí. Cada peso que ganábamos iba a una caja metálica escondida bajo la cama. Sin lujos, sin vacaciones, solo trabajo, ahorro y un sueño: comprar nuestra propia propiedad. Nos tomó 12 años. 12 años contando monedas, 12 años rechazando cenas con amigos porque nosotros ya habíamos comido, 12 años de ropa de segunda mano del tianguis, 12 años viendo a Mateo crecer en ese estudio diminuto, durmiendo con nosotros hasta los 7 años porque no había espacio para otra cama. En 1995, finalmente compramos nuestro primer departamento, unos 40 metros cuadrados en la colonia Roma, por 45,000 pesos. Lo renovamos nosotros mismos. Antonio instaló la plomería. Yo pinté las paredes. Mateo, con 6 años, nos pasaba las herramientas. Lo rentamos a una pareja joven por 4,000 pesos al mes. Ese dinero fue a otra caja metálica, y luego a otro departamento, y otro. Antonio tenía un don. Podía ver un edificio abandonado y visualizar exactamente cómo convertirlo en algo hermoso. Yo tenía otro don. Podía hacer que cada peso se multiplicara en los libros contables. En el 2003 compramos nuestro 5º edificio. El abogado sugirió crear una empresa para manejar todo legalmente. Antonio pensó en los gorriones que siempre veía sobre los cables eléctricos de la colonia Roma, pequeños, pero incansables.
Vega Propiedades, dijo, como nuestro apellido, pero con alas. Juntos superamos la crisis financiera del 2008. Cuando otros vendían por pánico, nosotros compramos con estrategia. Edificios en la Narvarte, departamentos en la Condesa, espacios comerciales en Polanco. Para el 2015, Vega Propiedades tenía 47 inmuebles en su portafolio. Y luego, un martes lluvioso de noviembre del 2017, Antonio llevó la mano a su pecho mientras revisaba unos planos en nuestra oficina. Mar, fue lo último que dijo antes de caer. El hospital me informó que había sido un infarto masivo. No sufrió, dijo el médico. Como si eso me consolara. Regreso al presente. Abrí el cajón del buró y saqué una carpeta manila. Dentro había documentos que nadie en esta casa sabía que existían. Artículos de Constitución de Vega. Propiedades S. A. de C. V. Acciones. Sonia Vega, 85%. Director ejecutivo, Jaime Torres. Contratos de propiedad, Penthouse, Polanco. Calle Galileo, número 234. Dueño, Vega Propiedades S. A. de C. B. Vehículo, Cadillac gris. Placas AE6. Registrado a Vega Propiedades. Usuario autorizado. Temporal. Mateo Vega. Tarjeta de crédito adicional. Cuenta primaria. Sonia Vega. Fui pasando las hojas lentamente. Cada documento era un recordatorio de lo que yo había construido y de lo que había permitido que mi hijo creyera que era suyo. Flashback, hace 3 años. Mateo había terminado su carrera de arquitectura. Consiguió trabajo en un despacho respetable. Su sueldo era de unos 50,000 pesos al mes. Nada mal para un recién egresado, pero no suficiente para el estilo de vida con el que siempre había soñado. Un día vino a visitarme a la oficina de Vega Propiedades. Yo mantenía un perfil bajo, trabajando desde un cuartito en la parte trasera del edificio, mientras Jaime atendía las juntas públicas como director general. «Mamá», dijo Mateo, sentándose frente a mi escritorio, «quiero independizarme. Encontré un departamento en renta en Polanco, pero cuesta 22,000 pesos al mes. Con mi sueldo, se puede, pero quedo muy justo». Lo miré. Había heredado los ojos de Antonio, esa determinación, pero también cierta ingenuidad juvenil que todavía no conocía el verdadero precio de las cosas. Abrí en la computadora el sistema interno de Vega Propiedades. «Tenemos un penthouse vacío en la calle Galileo», le dije. 200 metros cuadrados, remodelado hace 2 años. Valor de mercado, 35,000 pesos al mes. Los ojos de Mateo se abrieron. «Mamá, eso está lejísimos de mi presupuesto». «Te lo rento en 14,000», le dije. «Es un descuento interno. Tarifa de familiar y de empleado». «¿De verdad?». Su cara se iluminó. «¿Pero tú no lo necesitas?». «Estoy bien en mi departamento de la Roma», mentí. En realidad, ese departamento también era mío, pero él no lo sabía. Además, yo prefería vivir con sencillez. Él era joven. Él merecía un buen lugar. Firmó el contrato esa misma semana. En el papel decía: arrendatario, Mateo Vega. Arrendador, Vega. Propiedades S. A. de C. B. Jamás preguntó quién estaba detrás de Vega Propiedades. 2 meses después, apareció Adriana en su vida. Una influencer de moda con 50,000 seguidores en Instagram. La vi publicando fotos del penthouse. Mi novio arquitecto tiene un gusto impecable para los espacios. Cuando se casaron, le di algo más. Una tarjeta de crédito adicional ligada a mi cuenta primaria. «Solo para emergencias», le dije. «Por si necesitas algo importante». Algo importante se convirtió en cenas en restaurantes caros. Emergencias. Eran bolsas de 2,000 pesos. Yo recibía los estados de cuenta cada mes y los pagaba en silencio. 600 aquí, 1,200 allá, 3,400 en un viaje a Miami. Nunca dije nada. Y cuando Mateo pidió usar uno de los autos de la empresa para presentarse mejor ante los clientes, Jaime firmó la autorización que yo aprobé desde mi pequeña oficina. «Es temporal», le dije a Jaime, «solo hasta que él junte dinero para comprarse su propio carro». 3 años después, temporal seguía siendo su Cadillac gris. Decisión en el presente. Saqué mi celular. Eran las 11:47 de la noche en plena Navidad. Afuera,
Los fuegos artificiales de alguna fiesta privada iluminaban el cielo de la Ciudad de México. Marqué un número que tenía en marcación rápida. Jaime, habla Sonia. Sonia, feliz Navidad. ¿Todo bien? Su voz sonaba preocupada. Jaime Torres había sido la mano derecha de Antonio, y después de su muerte, se convirtió en mi confidente y en el único que conocía toda la verdad sobre mi papel en Vega Propiedades. Necesito que prepares todos los documentos relacionados con Mateo, mañana a primera hora, le dije, mirando las fotos en la pared. El contrato de arrendamiento, la autorización del vehículo, los estados de cuenta de la tarjeta adicional. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Estás segura, Sonia? Completamente segura, respondí. Es momento de que mi hijo aprenda el verdadero significado de la palabra independencia que tanto le gusta usar. Saqué una maleta del closet. Una nube de polvo salió cuando la abrí. Aún tenía las etiquetas de un viaje a Monterrey que Antonio y yo habíamos planeado antes de su muerte. Nunca lo hicimos. Empecé a doblar mi ropa. No tenía mucha. 3 blusas, 2 pantalones, un suéter, ropa interior, mis zapatos cómodos. Todo cupo perfectamente en media maleta. Me detuve frente al espejo del closet. Una mujer de 64 años me miraba de vuelta, cabello gris recogido, arrugas alrededor de los ojos, manos marcadas por décadas de trabajo. Había pasado casi 40 años construyendo algo importante, y en los últimos 3 había permitido que mi hijo pisoteara ese legado mientras yo servía la cena en silencio. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué lo dejé creer esa mentira? Porque quería que fuera feliz. Porque quería que se sintiera exitoso, capaz, independiente. Porque pensé que si le daba todo, naturalmente sería agradecido. Me equivoqué. El amor silencioso, que no pone límites, no es amor. Es complicidad con el egoísmo. Cerré la maleta. El sonido del cierre fue definitivo. Tomé mi bolso, metí mi cartera, mi teléfono, las llaves de mi otro departamento, el verdadero, el que Mateo jamás había visto, y abrí la puerta de mi recámara. El sonido de risas y música venía del comedor. Habían reanudado la fiesta. Probablemente pensaban que yo estaba llorando en mi cuarto, que mañana saldría arrepentida, pidiendo perdón por arruinarles la Navidad. Arrastré la maleta por el pasillo. Las ruedas sobre la duela hicieron un chirrido que cortó la música como un cuchillo. La conversación cesó. 25 cabezas voltearon. Adriana fue la primera en hablar, con esa sonrisa condescendiente. Sonia, no sea dramática. Nadie la está corriendo. Solo estamos teniendo una conversación adulta sobre responsabilidades. La interrumpí. Tienes razón, Adriana. Es momento de que todos seamos adultos responsables. Mateo se levantó de la mesa, con las mejillas ligeramente rojas por el vino. Mamá, ¿a dónde vas? No quise decir que te fueras hoy. Solo quería que entendieras que... Entendí perfectamente, dije, firme desde la puerta. Entendí que tú crees que esta casa es tuya, que el carro es tuyo, que todo lo que tienes es gracias a tu esfuerzo. Porque sí lo es, intervino Adriana, poniéndose de pie. Mateo trabaja duro. Se levanta temprano. Trabaja hasta tarde. Nadie le ha regalado nada. La miré directamente a los ojos. Había tanto que podría haber dicho. Podría haber revelado todo ahí mismo. Podría haber sacado los documentos de propiedad y arrojárselos en la cara. Pero no lo hice, porque la mejor lección no viene de las palabras. Viene de las consecuencias. Tienen razón, dije simplemente. Nadie regala nada. Nos vemos pronto. Abrí la puerta del penthouse. Mateo dio un paso hacia mí. Mamá, al menos dime a dónde vas. Déjame pedirte un taxi. No es necesario, respondí. Ya pedí un coche, pero al menos mándame un mensaje cuando llegues, solo para saber que estás bien. Lo miré a los ojos. Mi hijo, el niño que había cargado en mis brazos, el joven al que vi graduarse, el hombre que acababa de elegir el orgullo sobre el amor. Cuando considere necesario comunicarme, lo haré, dije suavemente. Feliz Navidad, Mateo. Cerré la puerta detrás de mí. El pasillo del edificio estaba en silencio, iluminado por luces LED frías. Arrastré mi maleta hacia el elevador. No miré atrás, no lloré, simplemente respiré. Por primera vez en 3 años, respiré sin el peso de una mentira aplastándome el pecho. El elevador bajó los 7 pisos en silencio.
Cuando las puertas se abrieron en planta baja, el portero nocturno levantó la mirada, sorprendido. ¿Se va, señora Vega? ¿Tan tarde? Roberto, dije, recordando su nombre. Aunque él probablemente creía que yo solo era la mamá de Mateo, ¿me harías un favor? Claro. Cuando vengan a recoger el Cadillac gris en los próximos días, el del cajón número 7, permíteles el acceso. Tienen autorización de la empresa. Roberto parpadeó, confundido, pero asintió. Como usted diga, señora. Afuera, un Lincoln negro me esperaba. No era un taxi. Era un coche de Vega Propiedades, conducido por Miguel, uno de nuestros empleados de confianza. Buenas noches, señora Vega, dijo, tomando mi maleta. ¿Al departamento de un barrio residencial? Me acomodé en el asiento trasero. La Ciudad de México pasaba frente a la ventana. Las calles iluminadas, turistas caminando incluso en Navidad, tiendas cerradas con aparadores brillantes. Esta ciudad, mi ciudad, yo la había conquistado peso a peso, ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, y en algún punto del camino me había vuelto invisible en mi propia historia. El coche dio vuelta hacia Avenida Insurgentes, un barrio residencial de la Ciudad de México. En mi historia original, se convertía aquí en un barrio residencial tranquilo de la Ciudad de México, muy distinto del bullicio de Polanco. Ahí era donde realmente vivía yo, un departamento de unos 80 metros cuadrados en un edificio de 4 pisos. Sin portero, sin lujos. Miguel detuvo el coche frente al número 23. ¿Necesita ayuda con la maleta? No, gracias. Puedo sola. Subí las escaleras. No había elevador para llegar al segundo piso. Abrí la puerta con mi llave. El departamento olía a lugar poco usado, como esos espacios que se abren solo de vez en cuando. Era mi refugio secreto, el lugar al que venía cuando necesitaba pensar, trabajar sin interrupciones, o simplemente ser Sonia Vega, empresaria, en vez de la mamá mantenida por su hijo. Dejé la maleta junto a la puerta y me senté en el sillón. El silencio era absoluto, sin música, sin risas, sin un hijo diciéndome que pagara o me fuera, solo yo, y las decisiones que tendría que tomar al amanecer. Saqué mi celular. Tenía 3 llamadas perdidas de Mateo. Un mensaje: mamá, por favor dime que estás bien. No quería que te fueras así. Solo era una conversación. Háblame. No respondí. En cambio, abrí mi laptop e ingresé al sistema de Vega Propiedades. Hice clic en la carpeta. Activos asignados a Mateo Vega. Apareció la lista. Contrato de arrendamiento calle Galileo, número 234. Vence el 31 de enero del 2024. Vehículo asignado: Cadillac AE6. Autorización temporal. Tarjeta de crédito adicional. Límite de 100,000 pesos. Ligada a la cuenta primaria. 3 clics. Eso era todo lo que necesitaba para cambiar la vida de mi hijo. ¿Estaba siendo cruel, vengativa? No. Estaba siendo una madre que por fin entendía que el mayor acto de amor no es dar todo, sino enseñar el valor de cada cosa. Cerré la laptop. Mañana hablaría con Jaime. Mañana comenzaría el proceso. Aquella noche dormí mejor que en 3 años. La oficina de Vega Propiedades ocupaba el 3er piso de un edificio modernista en Avenida Reforma, justo entre 2 tiendas de lujo. Llegué a las 8:30 de la mañana del 27 de diciembre. La recepcionista, una joven llamada Sofía, casi tiró su café al verme. Señora Vega, no la esperábamos. Digo, buenos días. Buenos días, Sofía. ¿Está Jaime? Sí. Llegó hace media hora. Está en su oficina. Caminé por el pasillo. En las paredes había fotografías de nuestros edificios más emblemáticos. En una de ellas, tomada 5 años atrás, durante la inauguración de un complejo habitacional en la colonia Roma, Antonio aparecía con su casco de construcción, sonriendo a la cámara. A su lado, desenfocada, estaba yo. Nadie sabía quién era aquella mujer. Para todos, solo era otra empleada. Toqué a la puerta de Jaime. Adelante. Jaime Torres, de unos 45 años, con canas en las sienes y siempre impecable, se puso de pie al verme. Sonia, por favor, siéntese. No me senté de inmediato. Fui hacia la ventana. Desde ahí se veía toda la avenida, el tráfico matutino, turistas con mapas,
oficinistas corriendo al metro. ¿Trajiste los documentos?, pregunté. Jaime abrió una carpeta manila sobre su escritorio. Todo está aquí. Pero antes de continuar necesito preguntar. ¿Estás absolutamente segura? Una vez que iniciemos esto, Jaime lo interrumpí, volteando hacia él. Antonio y yo construimos todo esto en silencio, con humildad. Nunca quisimos ser la familia rica que presume, pero en algún punto, mi silencio dejó de ser humildad y se convirtió en una mentira que permitió que mi hijo me hablara como si yo fuera una carga. Lo sé, dijo suavemente. Yo nunca estuve de acuerdo con mantenerlo en la ignorancia, pero respeté tu decisión. Fue mi error, admití, y es mi responsabilidad corregirlo. Finalmente me senté. Jaime deslizó la carpeta hacia mí. La abrí. El primer documento era el contrato del penthouse, firmado 3 años atrás, renovado automáticamente cada año. Cláusula 2. EP3. El arrendador puede terminar el contrato con 30 días de aviso si no desea renovarlo. El segundo documento era la autorización del vehículo. Simple, directa. Vega Propiedades S.A.D.C. V. Autoriza el uso temporal del vehículo Cadillac AE6, placas 482 KLM, a Mateo Vega para fines de representación de la empresa. La autorización puede ser revocada en cualquier momento. El tercero era el estado de cuenta de la tarjeta de crédito de los últimos 6 meses. Mis manos temblaron al ver los números. Restaurante de alta gama en Polanco, 847 pesos. Louis Vuitton Mazarik, 70,000 pesos. Hotel Four Seasons Suite Ejecutiva, 40,000 pesos. Viaje a Las Vegas, 60,000 pesos. Muebles de diseñador, 38,000 pesos. La lista seguía, página tras página de gastos que sumaban casi 1 millón de pesos en 6 meses. Mientras tanto, yo seguía usando el mismo abrigo azul marino de hacía 5 años. ¿También trajiste a Raquel?, pregunté, refiriéndome a nuestra abogada. Está esperando en la sala de juntas. Raquel Martínez, una mujer de 50 años con fama de implacable pero justa, había manejado nuestros asuntos legales desde que Antonio murió. Cuando entré, ya tenía su laptop abierta y varios códigos legales marcados con notas amarillas. Sonia dijo estrechando mi mano. Jaime me puso al tanto. Lamento mucho lo que sucedió. No necesito condolencias, respondí, sentándome. Necesito soluciones legales. Raquel asintió, apreciando mi claridad. Muy bien. Tenemos 3 bienes que su hijo disfruta actualmente: la residencia, el vehículo y la tarjeta de crédito. Veamos las opciones para cada caso, dijo Raquel. Abrió una presentación en su laptop y giró la pantalla hacia mí. Propiedad. Penthouse en Polanco. El contrato está por vencer el 31 de enero, explicó. Legalmente tienes derecho a no renovarlo. Solo necesitas enviar un aviso formal con 30 días de anticipación, lo cual sería hoy, 27 de diciembre. Y si él se niega a salir, entonces iniciamos un proceso de desalojo. Pero, sinceramente, Sonia, no creo que sea necesario. Cuando reciba la notificación de una empresa administradora de propiedades, no de su madre, la reacción será distinta. ¿Y si intenta averiguar quién es la dueña? Raquel sonrió ligeramente. Vega Propiedades S.A.D.C. B. Es una sociedad de responsabilidad limitada. Los socios no son públicos. Tendría que solicitar información formal al registro de sociedades, lo cual toma tiempo, y para entonces los 30 días ya habrán pasado. Vehículo Cadillac AE6. Esto es más sencillo, continuó. Es propiedad de la empresa. Él solo tiene autorización temporal para usarlo. Podemos revocar la autorización de inmediato y solicitar la devolución. ¿Cómo se hace? Enviamos una comunicación formal solicitando el retorno del vehículo en un máximo de 48 horas. Si no cumple, mandamos a un empleado de la empresa con una grúa y las llaves de repuesto. Hazlo, dije sin dudar. Tarjeta de crédito adicional. Este es el más simple, dijo Raquel. Es una tarjeta adicional ligada a tu cuenta personal. Puedes cancelarla con una llamada. Efecto inmediato. Miré los 3 documentos frente a mí. Mi hijo recibiría 3 golpes en cuestión de días. Perdería su casa, su carro y su acceso ilimitado al dinero. ¿No es demasiado duro?, preguntó Jaime en voz baja. Podemos hacerlo gradualmente. Primero la tarjeta,
luego el coche, y después. No lo interrumpí. Gradual sería cruel. Sería como cortarle un dedo cada día, en lugar de arrancar la venda de una sola vez. Necesita sentir el impacto completo para entender la magnitud de su error. Raquel me miró con algo parecido a respeto. Eres más fuerte de lo que pensé. No soy fuerte, respondí. Soy una madre que estuvo ciega durante 3 años y por fin decidió abrir los ojos. Pasamos las siguientes 2 horas redactando los documentos. 1. Carta de no renovación del contrato. Estimado señor Mateo Vega, Vega Propiedades S. A. D. C. V. En su calidad de arrendadora de la propiedad ubicada en calle Galileo número 234, Polanco, por medio de la presente, le notifica que el contrato de arrendamiento, que expira el 31 de enero del 2024, no será renovado. Conforme a la Ley de Vivienda, usted cuenta con el plazo indicado para desocupar la propiedad en las mismas condiciones en que le fue entregada. Atentamente, Jaime Torres, Director Ejecutivo, Vega Propiedades S. A. D. C. V. 2. Solicitud de devolución del vehículo. Estimado señor Mateo Vega, el propósito de esta carta es informarle que la autorización temporal para el uso del vehículo Cadillac AE6, placas 482 KLM, propiedad de Vega Propiedades S. A. D. C. V. queda revocada a partir de esta fecha. Solicitamos la devolución del vehículo en un máximo de 48 horas en nuestras instalaciones de Avenida Reforma 89. En caso de incumplimiento, procederemos a recuperar el activo por los medios legales correspondientes. Atentamente, Departamento de Activos, Vega Propiedades S. A. D. C. V. 3. Cancelación de la tarjeta de crédito. Esta solo requería una llamada al banco. Raquel marcó en altavoz. Banco Santander, Departamento de Tarjetas. Habla Laura. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días, dijo Raquel. Llamo en nombre de la señora Sonia Vega, titular de la cuenta terminación 823. Necesitamos cancelar una tarjeta adicional. Claro. ¿A nombre de quién está? Mateo Vega. Un momento, por favor. Sí, aquí está. ¿Desea cancelación inmediata o programada? Raquel me miró. Asentí. Inmediata, respondió ella. Perfecto. La tarjeta quedará bloqueada en aproximadamente 2 horas. ¿Algo más? Sí, agregué, inclinándome hacia el teléfono. Quisiera recibir un reporte detallado de gastos de los últimos 12 meses, por favor. Por supuesto, señora Vega. Se lo enviaremos por correo electrónico durante el día. Colgamos. Raquel cerró su laptop. Eso es todo. Los documentos se enviarán hoy por mensajería certificada y por correo electrónico. La tarjeta quedará cancelada antes del mediodía. ¿Y el coche? ¿Cuándo desea que lo recuperemos? Mañana, respondí. Denle tiempo de leer la carta primero, que entienda que esto es serio. Jaime se recargó en su asiento. ¿Y usted? ¿Dónde estará cuando todo esto estalle? En mi departamento, dije. No pienso esconderme. Si Mateo me busca, sabe dónde está la oficina, pero no voy a facilitarle nada. ¿Y si acude a la prensa? Preguntó Raquel. Madre millonaria corre a su hijo. Sería un titular jugoso. Que lo haga, respondí. Tengo 28 años de documentos que muestran exactamente cómo construí este patrimonio y tengo 6 meses de estados de cuenta que muestran cómo él y su esposa lo usaron como si fuera un cajero automático personal. Me levanté. Mis rodillas crujieron ligeramente. 64 años. A veces los sentía todos en los huesos. Gracias a ambos. Sé que esto es incómodo. Sonia, dijo Jaime, poniéndose de pie. Antonio estaría orgulloso de ti. Siempre dijo que el verdadero amor pone límites. Ojalá lo hubieras escuchado antes. Sentí un nudo en la garganta. Ojalá, susurré. Salí de la oficina a las 11:30 de la mañana. El sol de invierno brillaba sobre Reforma. Los turistas tomaban fotos frente a la catedral. Una pareja discutía sobre qué restaurante elegir para comer. La vida seguía. Me detuve frente al aparador de Louis Vuitton. En el maniquí central estaba una bolsa que reconocí de los estados de cuenta. 50,000 pesos. Adriana la había comprado en octubre y la presumió en su Instagram con el pie de foto. Cuando tu esposo te consiente. En ese momento, mi teléfono vibró. Un mensaje de Mateo.
Mamá, buenos días. ¿Dónde estás? Pasé por el departamento de la Roma que pensé que era tuyo, pero el portero dice que vive una pareja joven. ¿Puedes llamarme? Estoy preocupado. Guardé el teléfono sin responder. Caminé hacia una pequeña cafetería, en la colonia Condesa, una de esas que no tienen Instagram, solo buen café y sándwiches honestos. Pedí un cortado y una concha. El total, 35 pesos. Audriana seguramente gastaba eso en una sola uña en el salón de belleza. Sonó mi teléfono. Era Jaime. Ya se enviaron los correos, dijo. Mateo debe recibirlos en cualquier momento. Perfecto. Sonia. ¿De verdad estás bien? Sí, respondí, mirando por la ventana de la cafetería. Por primera vez en 3 años. Estoy bien. Colgué y di un sorbo al café. Caliente, fuerte, sin adornos, como la verdad que estaba a punto de caer sobre mi hijo. Día 28 de diciembre, 9:15 de la mañana. Mateo abrió su laptop en la mesa del comedor del penthouse. Audriana seguía dormida. La noche anterior, habían estado despiertos hasta las 3 de la mañana discutiendo el drama de Sonia. Exagerada, dijo Audriana. Tu mamá siempre ha sido dramática. Mañana volverá pidiendo perdón. Pero esa mañana no había mensajes, ni llamadas, solo un silencio extraño que le apretaba el estómago. Revisó su bandeja de entrada. Entre correos corporativos y boletines que jamás leía, vio un asunto que le heló la sangre. Notificación formal. Terminación de contrato de arrendamiento. Remitente. Administración Vega Propiedades. Su corazón empezó a latir más rápido. Abrió el correo con las manos temblorosas. Leyó la primera línea, luego la segunda. Luego tuvo que leerlo 3 veces porque su cerebro se negaba a procesarlo. No será renovado. Desocupar la propiedad. 31 de enero del 2024. ¿Qué? Susurró. Buscó el número telefónico al final del correo y marcó. Sonó 4 veces antes de que una voz femenina, profesional, respondiera. Administración de Vega. Propiedades. Buenos días. Sí. Hola. Habla Mateo Vega. Recibí un correo sobre la cancelación de mi contrato. Debe ser un error. Siempre pago a tiempo. Nunca he tenido problemas con... Un momento, señor Vega. Permítame revisar su expediente. Mateo escuchó el tecleo del teclado. Cada segundo era una eternidad. Señor Vega, no hay ningún error. El propietario decidió no renovar el contrato. Es su derecho legal según la cláusula 12.3. ¿Pero por qué? ¿Hice algo mal? No tengo esa información, señor. Solo ejecutamos decisiones del propietario. Necesito hablar con él. Esto no tiene sentido. ¿Quién es el dueño? Esa información es confidencial. Si desea apelar, puede enviar una solicitud formal a nuestra oficina en Avenida Reforma. Avenida Reforma. Conozco esa oficina. Está cerca de donde trabajo. ¿Puedo ayudarle en algo más? Sí. ¿Puedo seguir rentando cuando el departamento vuelva al mercado? Por supuesto. Puede aplicar como cualquier otro solicitante. El precio de mercado es de aproximadamente 70,000 pesos al mes. Mateo casi dejó caer el teléfono. ¿70,000? Pero yo pago. Usted paga 14,000, señor Vega. Una tarifa preferencial que ya no aplicará. La línea se cortó. Mateo quedó mirando la pantalla del celular. 70,000 pesos. Su sueldo mensual era de unos 50,000 después de impuestos. Era matemáticamente imposible. ¿Qué pasa? Audriana apareció en la puerta, envuelta en una bata de seda carísima. ¿Por qué estás gritando? Nos van a desalojar, dijo Mateo con voz hueca. Tenemos que dejar el departamento antes del 31 de enero. Audriana parpadeó, como si hablara en otro idioma. No, imposible. Este es tu departamento. Está rentado, murmuró Mateo. Siempre lo ha estado, pero pagas a tiempo. Tienes derechos. No pueden simplemente... Sí pueden. Y ya lo hicieron. Audriana se acercó y leyó el correo por encima de su hombro. Su cara cambió de confusión, a incredulidad y luego a furia. Esto es por lo de anoche, ¿verdad? Tu mamá hizo esto. De alguna forma convenció al dueño. No lo sé. Mateo se frotó la cara. Pero tengo que averiguarlo. Tomó su chamarra y las llaves del Cadillac. ¿A dónde vas? A las oficinas de Vega Propiedades. Voy a hablar con alguien cara a cara.
Esto no puede estar pasando. 12:30 de la tarde, oficinas de Vega Propiedades. Mateo estacionó el Cadillac en un estacionamiento cercano. 80 pesos la hora, una fortuna que normalmente no le importaba. Caminó rápido hacia el edificio de Avenida Reforma. Nunca había estado ahí antes. La fachada era elegante, modernista, con ventanas altas y balcones de herrería. Una placa discreta decía: Vega, Propiedades S. A. de CV, tercer piso. Subió las escaleras de 2 en 2. Cuando llegó al escritorio de recepción, una joven lo saludó con una sonrisa profesional. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con el director, el gerente, quien sea que tome decisiones aquí, dijo Mateo, intentando mantener la calma. Soy inquilino y acabo de recibir un aviso de desalojo sin sentido. Me llamo Mateo Vega. La recepcionista revisó algo en su computadora. Su expresión cambió ligeramente, casi imperceptible, pero Mateo lo notó. Un momento, por favor. Ella se levantó y desapareció por un pasillo. Mateo aprovechó para observar alrededor. Las paredes estaban decoradas con fotografías de edificios. Mateo reconocía algunos. El complejo habitacional en la colonia Roma, las oficinas en la Condesa, y entonces se quedó helado. En una gran fotografía al centro del muro estaba su padre, Antonio Vega, con casco de construcción, sonriendo frente a un edificio a medio terminar. La placa debajo decía: Antonio Vega, cofundador, 1989. 2017, in memoriam. Su padre había sido albañil. Nunca había mencionado haber sido dueño de nada en Vega Propiedades. Un hombre de unos 45 años, impecablemente vestido y con canas en las sienes, se acercó con la mano extendida. Soy Jaime Torres, director ejecutivo de Vega Propiedades. Entiendo que tiene inquietudes sobre su contrato de arrendamiento. Mateo le estrechó la mano automáticamente, pero su mente seguía procesando la fotografía de su padre. Sí, yo... Disculpe, esa foto. Mi papá trabajó aquí. Jaime siguió su mirada, y algo parecido a tristeza cruzó por su rostro. Antonio fue mucho más que un empleado, dijo suavemente. Pero ese es otro asunto. ¿Por qué no pasamos a mi oficina para hablar? La oficina de Jaime tenía vista a toda la avenida Reforma. Mateo se sentó en una silla de piel mientras Jaime abría un expediente sobre su escritorio. Señor Vega, empezó Jaime, entiendo su inquietud, pero la decisión de no renovar su contrato está completamente dentro del marco legal. ¿El dueño? ¿Quién es el dueño?, interrumpió Mateo. Necesito hablar con él. Hubo un malentendido. Mi mamá, ella dijo algo inapropiado en la cena de Navidad, y si de alguna forma eso llegó a oídos del dueño, su madre no tiene nada que ver con esto, respondió Jaime, aunque Mateo notó algo extraño en el tono. Es simplemente una decisión de negocios. Entonces déjeme al menos aplicar para renovar. Yo puedo pagar más. El precio de mercado es 70,000 pesos al mes, dijo Jaime con firmeza. ¿Puede pagar esa cantidad? Mateo abrió la boca, la cerró. Las matemáticas eran brutales y obvias. Hay otros departamentos en la Ciudad de México, continuó Jaime, no sin cierto tono compasivo. Le sugiero empezar a buscar pronto. El mercado en enero es competitivo. Mateo se puso de pie, sintiéndose mareado. Esto no está bien. Algo no está bien aquí. Al salir, volvió a ver la fotografía de su padre, y entonces notó algo que antes no había visto. En el fondo, ligeramente desenfocada, había una mujer con un vestido sencillo y el cabello recogido. Sostenía una carpeta y hablaba con un hombre de traje. Algo en su postura le resultó inquietantemente familiar. 2:15 de la tarde. Centro comercial en Reforma. Audriana había decidido que un poco de compras sería la solución. Mientras Mateo lidiaba con lo del departamento, ella pasaría por el vestido que había visto para la fiesta de Año Nuevo. En la fila para pagar, sacó la tarjeta plateada que siempre usaba, la misma que jamás tenía límite, la misma que hacía que las vendedoras la trataran como a realeza. Deslizó la tarjeta por el lector. Rechazada. ¿Puede intentarlo de nuevo?, pidió Audrey con una sonrisa tensa. La cajera lo intentó 2 veces más. Rechazada. Rechazada. Lo siento, señora,
dijo la cajera. La tarjeta no pasa. ¿Tiene otro método de pago? La gente de la fila empezó a murmurar. Audriana sintió cómo sus mejillas ardían. Debe ser un error del sistema, dijo rápidamente, guardando la tarjeta. Regresaré más tarde. Salió de la tienda, con el corazón latiendo con fuerza. De inmediato llamó al banco. Banco Santander. Habla María. ¿En qué puedo ayudarle? Mi tarjeta fue rechazada, dijo Audrey, intentando sonar calmada pero autoritaria. Necesito saber qué está pasando. Es la tarjeta terminación 4829. Un momento. ¿Me da el nombre del titular? Audriana Ruiz Vega. Veo aquí que esta es una tarjeta adicional. La titular primaria es Sonia Vega. Audriana sintió como si le arrojaran agua helada. ¿Mi suegra? Sí, señora. Y la tarjeta fue cancelada ayer, a petición de la titular. ¿Cancelada? Así es. Dejó de estar activa a las 2:32 de la tarde. ¿Algo más en lo que pueda ayudarle? Audriana colgó sin responder. Las manos le temblaban, no de tristeza, sino de rabia. Marcó de inmediato a Mateo. ¿Qué pasó? Contestó él, agotado. Tu madre canceló mi tarjeta. ¿Cuál tarjeta? La que yo uso. La de siempre. ¿Cómo se atreve? Mateo tardó un segundo en responder. Su voz cambió. Audriana, esa tarjeta no es tuya. Es una adicional de mi mamá. Tú dijiste que era nuestra, que la empresa te la dio como beneficio. Yo pensé, no, Mateo. O mentiste, o fuiste demasiado idiota como para saber la verdad. Audriana, cálmate. Podemos arreglarlo. Yo tengo mi propia tarjeta. Podemos usar. Tu tarjeta tiene un límite de 20,000 pesos, escupió ella. ¿Sabes cuánto gasto al mes? ¿Sabes cuánto cuesta mantener mi imagen, mis redes sociales, mi vida? Tal vez ese es el problema, murmuró Mateo. ¿Qué dijiste? Nada. Olvídalo. Voy a casa. Tenemos que hablar. Audriana colgó y se quedó en medio del centro comercial, rodeada de bolsas ajenas, aparadores brillantes y cosas que ya no podía tener. Por primera vez en 3 años, Audriana Ruiz se sintió pobre y odiaba esa sensación con cada fibra de su ser. Día 29 de diciembre, 8 de la mañana. Mateo despertó con un dolor de cabeza intenso. Había pasado toda la noche discutiendo con Audriana. Ella quería que él hiciera algo, que hablara con su madre, que arreglara esto. ¿Pero cómo? Su madre no contestaba. Él no sabía dónde vivía realmente. Y cada vez que intentaba pensar con claridad, la imagen de su padre en la pared de Vega Propiedades volvía a su mente. A las 8:15 sonó el timbre. Mateo abrió la puerta, esperando al repartidor con el desayuno que Audriana había pedido esta vez, con visible disgusto, pagado con su tarjeta, pero en cambio, encontró a 2 hombres con chalecos reflectantes, portapapeles en mano. Buenos días, señor Mateo Vega. Somos del Departamento de Activos de Vega Propiedades. Estamos aquí para recuperar el vehículo Cadillac AE6, placas 4182 KLM. Mateo parpadeó, confundido. ¿Recuperar? Ese es mi coche. El hombre mayor abrió su portapapeles y le mostró un documento. Según nuestros registros, el vehículo es propiedad de Vega Propiedades S. A. de C. B. Usted tenía autorización temporal de uso que ha sido revocada. Necesitamos que entregue las llaves y firme el acta de devolución. ¡Esto es ridículo!, gritó Mateo, sintiendo cómo la sangre se le subía al rostro. Ese carro me lo dieron hace 2 años. Lo uso para trabajar. No pueden simplemente venir y llevárselo. Señor Vega, dijo el hombre con paciencia profesional, aquí está el documento. El vehículo nunca fue transferido a tu nombre, dijo el hombre. Siempre fue propiedad de la empresa. Aquí está tu firma, autorizando el uso temporal para fines de representación. Le mostró una hoja, y ahí estaba, la firma de Mateo, de hacía 2 años, en un documento que claramente decía autorización temporal. ¿Cómo no lo había leído con cuidado? ¿Y si me niego?, preguntó Mateo, con la voz tensa. Entonces procederemos a recuperarlo con una grúa y las llaves de respaldo que tenemos en nuestra posesión. Señor Vega, esto puede ser fácil o difícil. Usted decide. Audriana apareció detrás de Mateo, aún en pijama. ¿Qué está pasando?,
Se están llevando el coche, dijo Mateo con voz derrotada. ¿Qué? Audriana empujó a Mateo. Ese coche es nuestro. No pueden. Señora, por favor, interrumpió el empleado, manteniendo el tono profesional. Solo somos trabajadores siguiendo órdenes. Si tienen alguna queja, pueden acudir a nuestras oficinas. Mateo se dio la vuelta, entró al departamento y regresó con las llaves del Cadillac. Las dejó caer en la mano del hombre sin decir palabra. Gracias por su cooperación. Firme aquí, por favor. Mateo firmó el recibo de devolución. Los hombres inspeccionaron el coche, tomaron fotografías y 10 minutos después, el Cadillac gris desaparecía por la calle. Mateo y Audriana se quedaron en la entrada del edificio, mirando el espacio vacío en el estacionamiento. Tu madre dijo, Audriana lentamente nos está destruyendo. No entiendo, Mateo negó con la cabeza. Nada de esto tiene sentido. ¿Cómo puede mi mamá tener tanto poder sobre...? Se detuvo. Una idea imposible, absurda, empezó a formarse en su mente. La fotografía de su padre en Vega Propiedades, la palabra cofundador, las miradas extrañas de Jaime Torres, el hecho de que el departamento, el coche y la tarjeta estaban ligados a Vega Propiedades. No, susurró. No puede ser. ¿Qué no puede ser?, preguntó Audriana. Pero Mateo ya estaba corriendo de regreso al departamento, buscando su laptop. Buscar la verdad. Mateo escribió en Google, dueños de Vega Propiedades. Los primeros resultados mostraron información corporativa básica. Vega Propiedades S. A. de C. V. Empresa de administración inmobiliaria, fundada en 1995. Director ejecutivo, Jaime Torres. Portafolio, 47 propiedades en Ciudad de México y área metropolitana. Valor estimado, aproximadamente 700 millones de pesos. Abrió la sección de imágenes. Aparecieron fotos de edificios, inauguraciones, artículos de prensa, y entonces la vio. Una foto del año 2015, tomada en la inauguración de un complejo residencial en la Colonia del Valle. En primer plano, Jaime Torres cortando un listón, pero en el fondo, clarísima, su madre, Sonia Vega, con un traje sastre, hablando con 2 hombres de traje que la escuchaban con evidente respeto. Mateo amplió la imagen. El pie decía, Jaime Torres, director ejecutivo de Vega Propiedades, en la inauguración del complejo Torres del Mar, proyecto desarrollado por la familia Vega. La familia Vega. Con manos temblorosas, Mateo buscó en LinkedIn, Sonia Vega, México. No había perfil público, pero al buscar entre los empleados de Vega Propiedades, apareció una entrada sin foto. Sonia Vega, accionista principal. No puede ser. Mateo se llevó las manos al cabello. Audriana se acercó a leer. Tu madre es dueña de Vega Propiedades. No lo sé. Quizá... Dios mío, Audriana. Creo que sí. Entonces, ese departamento es de ella. ¿Y el coche? De ella. ¿Y la tarjeta? De ella. Todo es de ella. Audriana se desplomó en el sillón, pálida. Hemos estado viviendo en su casa, gastando su dinero, y tú lo miró con furia, tú presumiendo a todos que te hiciste solo. Dios mío. Mateo, le dijiste que pagara renta en su propia casa. Mateo sintió náuseas. No sabía. Te juro por Dios que no sabía. ¿Cómo no vas a saber? ¿Nunca te pareció raro que un departamento en Polanco costara 14,000 pesos? Pensé que era un precio preferencial de empleado. Ella siempre vivía tan modestamente, con su ropa vieja, su depa pequeño. ¿Qué depa pequeño? Soltó Audriana una risa amarga. Apuesto lo que quieras a que ese departamentito también era fachada. Seguramente tiene una casa enorme en las lomas que nunca nos enseñó. Mateo se levantó de golpe y tomó las llaves del departamento. ¿A dónde vas?, preguntó Audriana. A buscar a alguien que sí me diga la verdad. 2:20 de la tarde, Hospital St. Ángeles. Su abuela, Carolina, estaba en la habitación 304, recuperándose de una neumonía. Mateo no la había visitado en una semana. Estaba demasiado ocupado con fiestas y trabajo. Cuando entró, ella estaba despierta, leyendo una revista. Al verlo, una sombra de decepción cruzó su rostro. Mateo, ¡qué sorpresa!
Él se acercó y besó su mejilla arrugada. La vio frágil, pequeña bajo las sábanas. ¿Cómo te sientes? Mejor. Las enfermeras dicen que podré irme en unos días. ¡Qué bueno! Hubo un silencio incómodo. Carolina lo miró fijamente. No viniste solo a preguntar por mi salud, ¿verdad? Abuela. Mateo se sentó a su lado. Necesito que me digas la verdad sobre mamá. ¿Qué verdad? Vega Propiedades, el dinero, todo. Carolina cerró lentamente la revista. Así que por fin te enteraste. Suspiró. Un sonido cansado que parecía llevar décadas encima. Yo lo sabía, hijo. Estuve ahí desde el principio. Vi a tu madre y a tu padre ahorrar cada centavo durante años. Los vi comprar su primer departamento. Los vi construir ese imperio ladrillo por ladrillo. ¿Por qué nunca me lo dijeron, abuela? Ella suspiró más hondo aún. Porque tu madre quería que fueras fuerte por ti mismo. No quería que crecieras como esos chamacos ricos, mimados, que creen que el mundo les debe algo. Pero me mintieron. No te mintieron, corrigió Carolina con firmeza. Solo no te dijeron todo. Y eso es muy diferente. Ellos te dejaron creer que tú estabas manteniendo la casa, que tú estabas cuidando de ella, dijo Carolina con voz suave pero firme. Y eso te hacía sentir bien, ¿verdad? Mateo abrió la boca para protestar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Te hacía sentir importante, continuó Carolina. El hijo exitoso que cuida de su pobre madre viuda. Mateo bajó la mirada. Tu madre siguió. Carolina pudo haber vivido en una mansión. Pudo haberse retirado hace 10 años. Pero eligió vivir modestamente. Eligió trabajar todos los días. Y eligió darte ventajas sin que te volvieras dependiente de ellas. O al menos, lo intentó. ¿Qué quieres decir?, preguntó Mateo. Mateo, ¿cuánto gastaste el mes pasado en restaurantes, ropa, viajes? Él no respondió. Tu esposa, Carolina casi escupió la palabra, publicó 47 fotos el último mes, presumiendo su vida de lujo. Bolsas que cuestan más que el salario mensual de una enfermera. Mientras tu madre, la mujer que es dueña de todo eso, usa el mismo abrigo de hace 5 años. Yo no pedí nada de eso, dijo Mateo débilmente. No lo pediste, pero lo aceptaste, respondió Carolina. Y no solo lo aceptaste, hijo, lo presumiste. Le dijiste al mundo que tú habías logrado todo eso. Mateo cerró los ojos, sintiendo vergüenza. Y el martes por la noche, añadió Carolina, con una tristeza que dolía delante de 25 personas, le dijiste a tu madre que pagara la renta o que se fuera. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Mateo. No lo sabía, susurró. ¿Y eso lo hace mejor?, preguntó Carolina, tomando su mano con su fuerza débil pero firme. Tu madre te enseñó con su silencio, pero tú aprendiste la lección equivocada. Pensaste que su humildad era debilidad, que su generosidad era una obligación. ¿Qué hago ahora, abuela? Carolina apretó su mano. Aprende lo que ella quiso enseñarte desde el principio. El verdadero valor de las cosas, el esfuerzo que toma construir algo, la diferencia entre tener privilegios y merecerlos. ¿Cómo empiezo? Desde cero, hijo, como tu madre y tu padre lo hicieron, sin su dinero, sin sus contactos. Solo tú y tu propio esfuerzo. Es la única manera de que algún día puedas mirarla a los ojos de nuevo. Mateo permaneció ahí un buen rato, sosteniendo la mano de su abuela, llorando por todo lo que había perdido y por todo lo que apenas estaba empezando a entender. 2 semanas después, enero, Mateo estaba parado frente a un edificio viejo en la colonia obrera. La pintura de la fachada estaba descarapelada. No había portero. El buzón estaba oxidado. Este es el número 23, dijo el agente inmobiliario. Un joven con demasiado gel en el cabello. 42 metros cuadrados. Una recámara, cocina pequeña, 8º piso, sin elevador. ¿Cuánto?, preguntó Mateo. 8.500 pesos al mes, más servicios. Audriana, parada detrás con los brazos cruzados, soltó una risa amarga. ¿Esto es una broma? Es una caja de zapatos. Es lo que puedo pagar, dijo Mateo, sin mirarla. Yo no puedo vivir aquí, gruñó Audriana. Mira este lugar. ¿Qué voy a subir a Instagram? ¿Viviendo mi mejor vida en un departamento sin elevador? Entonces, no vivas aquí, respondió Mateo cansado. El agente tosió incómodo. ¿Quieren ver el interior? Oh, sí, dijo Mateo. No dijo Audriana al mismo tiempo.
Mateo la miró por primera vez aquel día. Audriana, tengo que tomar una decisión. Debo entregar las llaves del departamento de Polanco el 31 de enero. Puedo pagar este lugar. Es feo, es pequeño, pero es lo que mi salario real puede cubrir. Eso no funciona para mí, dijo Audriana, firme. Mateo, esto no es lo que yo acepté cuando me casé contigo. ¿Qué aceptaste? ¿Un contrato donde yo te mantuviera en lujo eterno? Yo acepté una vida, rebatió ella. Una vida que tú prometiste. El arquitecto exitoso, el departamento bonito, los viajes, las cenas. Esa vida no era real, dijo Mateo, sintiendo cómo algo se rompía dentro de él. Era una mentira que mi madre financió mientras yo me creía el cuento. Audriana se quitó los lentes de sol y lo miró con frialdad. Entonces encuentra la manera de recuperarla. Habla con tu madre, pídele perdón, haz lo que tengas que hacer, pero no me pidas que viva en esto. Miró el edificio con desprecio. Mateo negó con la cabeza. Mi mamá no contesta mis llamadas, no responde mensajes, no sé ni dónde vive realmente. Pues averígualo, soltó ella. Ve a su oficina, suplícale si tienes que hacerlo. No voy a suplicarle dinero. ¿Por qué no? Audriana levantó las manos indignada. ¿Orgullo? ¿Ahora tienes orgullo? No lo tenías cuando gastabas su dinero en cenas de 8,000 pesos. La verdad de aquellas palabras lo golpeó como un puñetazo. Mateo respiró hondo. Voy a rentar este departamento, dijo finalmente. Puedes venir conmigo o no, tú decides. Se volvió hacia el agente inmobiliario. Quiero verlo. Audriana se quedó en la banqueta mientras Mateo subía las escaleras. No lo siguió. Cuando llegó al 8º piso, jadeando, con las piernas ardiéndole, entendió que Audriana tenía razón en una cosa. Aquello no era lo que habían tenido antes, pero por primera vez en su vida, sí sería suyo de verdad. Capítulo 6. El despertar. El departamento en la colonia obrera era tan deprimente como se veía desde afuera. Las paredes tenían manchas de humedad. La cocina tenía electrodomésticos de los años 90. El baño tenía azulejos rosas, probablemente originales de 1975. Pero era suyo. O lo sería después de firmar el contrato. Mateo se mudó el 30 de enero con 2 maletas y un sentimiento de vergüenza que le pesaba en el pecho como una piedra. Audriana había partido 3 días antes, de regreso a la casa de sus padres en Miami, dejando una nota que decía solamente: «Llámame cuando vuelvas a ser el hombre con el que me casé». Mateo no sabía si alguna vez había sido ese hombre. Pasó su primer día en el nuevo departamento sentado en el piso. Aún no tenía muebles. Miraba el techo cuarteado, haciendo cálculos en su celular. Salario neto: 2,800 pesos. Renta más servicios: 920. Comida: 300. Transporte, metro y camión: 60. Gastos básicos: 100. Total: 1,420. Le sobraban 380 pesos al mes. En su vida anterior, Audriana gastaba eso en una sola bolsa. Día 15, febrero. Mateo había empezado a buscar trabajo extra. Su puesto en la firma de arquitectura pagaba bien, pero no lo suficiente para salir del hoyo emocional y económico en el que estaba. Una noche, mientras cenaba sopa instantánea en el piso de su departamento vacío, la mesa no llegaría hasta la semana siguiente, recibió un mensaje de un número desconocido. «Hola, Mateo. Soy Andrés Villanueva. Dirijo un pequeño despacho en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Trabajo en proyectos de vivienda social. Tu padre trabajó en algunos de nuestros primeros edificios. He visto tu portafolio. ¿Te interesaría platicar?» Mateo respondió de inmediato: «Sí». «¿Cuándo?» Día 20. Reunión con Andrés. La oficina de Andrés Villanueva estaba en un espacio industrial adaptado en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Paredes de ladrillo expuesto. Escritorios hechos con tablas reutilizadas. 5 empleados jóvenes trabajando en MacBooks, rodeados de maquetas y planos. Andrés tendría unos 50 años, cabello despeinado, y la energía de alguien que aún ama su trabajo después de décadas. «Tu padre dijo», señalando una fotografía en la pared, «fue uno de los mejores albañiles con los que he trabajado. Entendía la estructura de un edificio como nadie. No solo la construcción, sino el alma de un espacio». Mateo observó la fotografía. Ahí estaba su padre, 20 años más joven, sonriendo junto a otros trabajadores,
No sabía que habían trabajado juntos años antes de que él y tu madre fundaran Vega Propiedades, dijo Mateo. Andrés lo miró directo. ¿Sabes qué me dijo una vez tu padre? Los edificios no son para presumir, son para que la gente viva con dignidad. Mateo sintió un nudo en la garganta. Tengo un proyecto, continuó Andrés. Renovación de viviendas en Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México. Edificios viejos que necesitamos convertir en departamentos accesibles. El presupuesto es bajo. El sueldo no es alto, pero el trabajo importa. ¿Cuánto?, preguntó Mateo. 2,200 pesos al mes, por 6 meses. Si funciona, quizá más. Era menos de lo que ganaba en su empleo actual, pero Mateo asintió. ¿Cuándo empiezo, Andrés? Andrés sonrió. El lunes. Trae botas resistentes. Estarás en la obra, no solo en la oficina. Día 45 marzo. Mateo se estaba levantando a las 6 de la mañana. Tomaba el metro y luego el transbordador a Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México. Trabajaba en obras polvorientas hasta las 6 de la tarde. Regresaba a casa exhausto. Comía algo sencillo, había aprendido a cocinar pasta, omelets y ensaladas básicas, y pasaba las noches dibujando diseños en su vieja laptop. Un sábado, su vecina, una mujer mayor llamada Rosa, tocó su puerta. «Disculpe, joven, ¿tendrá tantita azúcar?» Se me acabó. Mateo le dio un paquete. Ella miró por encima de su hombro, el departamento casi vacío. Se mudó hace un mes, ¿verdad? ¿Y su esposa? No tengo esposa. Estoy en transición. Rosa asintió con sabiduría. La vida te pone donde necesitas estar, no donde quieres estar. Si quieres, ven mañana a cenar. Haré espagueti. Mateo fue. El espagueti de Rosa le recordó al de su madre. Y por primera vez desde Navidad, sintió algo parecido al calor de un hogar. Día 60 abril. Audriana le envió papeles de divorcio. Mateo los firmó sin pelear. Una parte de él se sintió aliviada. Ella merecía a alguien que pudiera darle la vida que quería, y él necesitaba descubrir quién era sin el peso de tantas expectativas. Día 90 mayo. El proyecto en Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, empezaba a tomar forma. Mateo había diseñado un sistema modular que permitía convertir edificios industriales viejos en viviendas de 46 metros cuadrados, con luz natural y espacios abiertos. Costo por unidad, 75,000 pesos. Andrés estaba impresionado. ¿Esto podría funcionar en mayor escala? ¿Has pensado en presentarlo a inversionistas? No tengo contactos, admitió Mateo. Pues yo, sí, dijo Andrés. Déjame hacer algunas llamadas. Esa noche, sentado en su pequeño departamento ahora con una mesa, un colchón y 3 sillas compradas en IKEA, Mateo pensó en su madre. En los últimos 3 meses, había intentado llamarla 47 veces. Todos sus mensajes seguían sin respuesta. Escribió uno más. Mamá, no espero que me perdones. No espero que me regreses nada. Solo quiero que sepas que por fin entiendo. Estoy aprendiendo, lento, pero aprendiendo. Te quiero, Mateo. Enviar. No esperaba respuesta. Pero 10 minutos después, su celular vibró. Un mensaje de un número que reconoció como el de Jaime Torres. Tu madre recibió tu mensaje. Dice que está bien y que está orgullosa de que hayas encontrado un trabajo honesto. Sigue así. Cuando sea el momento adecuado, ella te buscará. Mateo leyó el mensaje 5 veces. Está orgullosa. Por primera vez en meses. Sonrió. Día 120 julio. 6 meses después. El calor del verano en la Ciudad de México hacía que el pequeño departamento de Mateo en la colonia obrera se sintiera como un horno. No tenía aire acondicionado, solo un ventilador viejo que Rosa le había regalado. Pero había algo liberador en ese sudor ganado honestamente, en ese malestar que te recuerda que estás vivo, que estás luchando. Mateo se despertó a las 5:30 de la mañana para aprovechar las horas frescas. Sobre su mesa diminuta, rodeada de planos y maquetas hechas con cartón reciclado, estaba algo que lo había desvelado por semanas. Un proyecto que podría cambiarlo todo. Vivienda digna, la Ciudad de México. 120 departamentos modulares en un terreno industrial abandonado en Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México. Costo total, 9.6 millones de pesos. Precio por unidad, 80,000 pesos. Dirigido a familias de ingresos bajos y medios expulsadas del mercado inmobiliario.
No era solo arquitectura, era justicia social. Su teléfono sonó. Era Andrés. Mateo, buenos días. ¿Estás sentado? Sí. ¿Por qué? Porque te conseguí una audiencia. Hay un grupo de inversionistas interesados en proyectos de impacto social. Te quieren ver el 15 de agosto. Mateo sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Quiénes son? No puedo decirte mucho. Son discretos, pero manejan capital serio. Si tu presentación es buena, Mateo, esto puede ser real. ¿Cuánto capital? El suficiente para financiar todo el complejo, pero tienes que ser impecable. Es una oportunidad que no se repetirá. Cuando colgó, Mateo se miró en el espejo del baño. 6 meses habían cambiado su rostro. Estaba más delgado. Tenía ojeras de trabajar noches enteras. Sus manos estaban llenas de callos por estar en las obras, pero sus ojos tenían algo que nunca antes habían tenido. Propósito, 1 de agosto. Preparación. Mateo pasó las siguientes 2 semanas preparando la presentación de su vida. Trabajaba en la obra de día y en su departamento de noche. Rosa le llevaba café y omelets. A veces se quedaba a verlo trabajar. «¿Me recuerdas a alguien?», le dijo una noche. «¿A quién?». «A una mujer que solía ver en el metro hace años. Siempre llevaba planos bajo el brazo y siempre tenía esa misma mirada que tienes tú». La determinación se mezclaba con el miedo. Mateo levantó la vista. «¿Cómo era ella?», preguntó. «Mayor, elegante, pero sencilla», respondió Rosa. «Una vez la vi discutiendo con 3 hombres de traje por un contrato. Cayó a los 3. Rosa sonrió. «Tenía la misma mandíbula que tú, la misma forma de fruncir el ceño cuando piensas». Mateo sintió un nudo en la garganta. «¿Era mi mamá?». «No lo sé, hijo, pero quienquiera que fuera esa mujer, construía cosas importantes, como tú ahora». 15 de agosto. La dirección que Andrés le había dado estaba en Avenida Reforma, en un edificio corporativo de lujo. Mateo sintió un escalofrío al acercarse. Era la oficina de Vega Propiedades. Marcó de inmediato a Andrés. «Debe haber un error. Me diste la dirección equivocada». «Esto es...». «No hay error», dijo Andrés con voz suave. «Confía en mí. Entra». Mateo se quedó frente al edificio que había visitado 6 meses antes en un estado de confusión absoluta. Ahora volvía con un portafolio desgastado, un traje de segunda mano que había comprado por 450 pesos, su primera compra cara en meses, y 50 páginas de sueños impresas en papel. La recepcionista lo reconoció. «Señor Vega, lo están esperando en la sala de juntas del 4º piso». «¿Quién me espera?». Ella sonrió con misterio. «Suba y lo sabrá». La sala ejecutiva. El elevador se abrió en el 4º piso, un nivel que no había visto antes. Un pasillo con paredes de cristal. A través de ellas se veía la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte, y al final una puerta de madera con una placa. «Sala de consejo, oficina de la presidenta». Mateo tocó. «Adelante». Abrió la puerta y se quedó inmóvil, sentada en la cabecera de la larga mesa de encino, con un traje sastre gris, el cabello perfectamente recogido y las manos entrelazadas, estaba su madre, Sonia Vega. A su derecha, Jaime Torres. A su izquierda, Raquel Martínez, la abogada. Y en las sillas del fondo, 3 personas más con carpetas y laptops, claramente parte del equipo ejecutivo. «Mateo», dijo Sonia, con una voz profesional, tranquila. «Por favor, toma asiento». Mateo no podía moverse, no podía respirar. «Mamá, yo, aquí soy la presidenta Vega», dijo ella, sin dureza, pero con firmeza. «Y tú eres el arquitecto Mateo Vega, que presentará un proyecto de vivienda social, ¿correcto?». Mateo tragó saliva. «Correcto. Entonces siéntate y comienza. Tienes 1 hora». Mateo caminó hacia el proyector con las piernas temblorosas. Conectó su vieja laptop, cuya pantalla tenía una grieta en la esquina que había intentado cubrir con cinta. Mientras el sistema cargaba, miró a su madre. Ella lo observaba con una expresión neutra, ejecutiva, como si evaluara a un desconocido. Y en cierto modo, lo era. El Mateo que ella había expulsado 6 meses atrás ya no existía. «Buenos días», comenzó él, la voz apenas temblorosa. «Mi nombre es Mateo Vega. Soy arquitecto especializado en vivienda social y hoy presento un proyecto
que puede cambiar la vida de 120 familias en la Ciudad de México. La primera diapositiva apareció. Una fotografía del terreno abandonado en Iztapalapa. Feo, lleno de basura, olvidado. Este es un espacio que la ciudad ha abandonado, dijo. Pero yo veo potencial, veo hogares, veo dignidad. Durante 45 minutos, Mateo presentó cada detalle. Diseño modular, departamentos optimizados de 46 metros cuadrados, materiales reciclados y sustentables, luz natural, espacios comunes, presupuesto realista, costo de construcción por unidad, 75,000 pesos. Precio final por unidad, 80,000 pesos. Margen, 6.7% suficiente para sostenerse, no para hacerse rico. Impacto social, 120 familias con vivienda digna, creación de 40 empleos. Revitalización del barrio, modelo replicable. Su madre tomaba notas. Jaime asentía de vez en cuando. Raquel revisaba números en su calculadora. Cuando terminó, hubo silencio. Jaime habló primero. El presupuesto es muy justo. ¿Cómo garantizas que no habrá sobrecostos? Porque llevo 6 meses trabajando físicamente en obras, respondió Mateo. Conozco cada proveedor, cada precio, cada riesgo. Y agregué un colchón del 8% para contingencias. Raquel intervino. ¿Y si la alcaldía no aprueba los permisos? Ya tuve conversaciones preliminares con Desarrollo Urbano. El proyecto se alinea con sus objetivos de vivienda social. Tengo 85% de confianza en la aprobación. Una ejecutiva que no conocía levantó la mano. ¿Por qué deberíamos invertir 9.6 millones de pesos en un proyecto con apenas 6.7% de margen? Hay desarrollos que dan 25%. Mateo la miró directo, porque esto no es solo dinero, es hacer lo correcto. La ciudad vive una crisis de vivienda. Miles de familias están siendo expulsadas por precios inhumanos. Este proyecto no nos hará ricos, pero nos dejará dormir tranquilos. Ella anotó algo sin mostrar emoción. Finalmente, habló Sonia, por primera vez en 45 minutos. Mateo, una pregunta personal. Todos en la sala se tensaron. ¿Por qué este proyecto? ¿Por qué ahora? Mateo la miró. 6 meses de dolor, aprendizaje y crecimiento cabían en ese silencio. Porque hace 6 meses lo perdí todo. Mi casa, mi coche, mi matrimonio, mi orgullo. Y en ese proceso descubrí algo. Vivir en un departamento de 850 pesos en la colonia obrera, subir 8 pisos sin elevador todos los días, cocinar sopas instantáneas porque es lo único que puedo costear. Eso me enseñó más sobre arquitectura que 5 años de universidad. ¿Cómo?, preguntó Sonia. Porque entendí que los edificios no son para impresionar, son para vivir. Y que las personas que más necesitan una vivienda digna son justamente las que menos acceso tienen a ella. Este proyecto existe porque viví lo que ellos viven. Y porque mi padre, la voz le tembló, me enseñó que las manos que construyen importan más que los papeles que firman. Sonia cerró su libreta. Gracias, Mateo. Tomaremos una decisión y te informaremos dentro de 48 horas. Es todo. Puedes retirarte. Mateo recogió su laptop, sus papeles, su portafolio desgastado. Caminó hacia la puerta. Con la mano sobre la perilla, se detuvo. Presidenta Vega. ¿Sí? Independientemente de la decisión que tome. Gracias por cada lección, incluso las que duelen. Salió sin esperar respuesta. La deliberación. Cuando Mateo salió, Sonia permaneció sentada en silencio. Los ejecutivos esperaban su palabra. Opiniones, dijo por fin. Jaime fue el primero. El proyecto es sólido, los números son realistas y ha hecho su tarea. Pero el margen es muy bajo. Un error y perdemos dinero. Raquel asintió. Legalmente todo está en orden. Los permisos son viables. Los contratos están claros. Pero coincido. El riesgo financiero es alto. La ejecutiva que había cuestionado el margen habló. Como inversión pura, hay opciones mucho mejores. Pero vaciló como declaración de valores. Como legado, esto es poderoso. Sonia miró por la ventana. Desde ahí se veía la torre latinoamericana, ese símbolo de resistencia y esfuerzo sostenido. Anthony, susurró. ¿Qué harías tú? Ella sabía la respuesta. Anthony habría firmado sin dudar. Él siempre decía, los edificios no son para acumular riqueza,
son para crear dignidad. Aprobamos el proyecto, dijo finalmente. Inversión total: 9.6 millones de pesos. ¿Bajo qué condiciones?, preguntó Jaime. Mateo será el director del proyecto. Reportará mensualmente a este consejo. Tendrá autonomía operativa, pero supervisión financiera estricta. Pausa. Y si tiene éxito, le ofreceremos un puesto permanente en Vega Propiedades. No como mi hijo, sino como un arquitecto que demostró su valor. 17 de agosto, 11 de la noche. Mateo estaba en su departamento, incapaz de dormir, cuando sonó su teléfono. Número desconocido. ¿Sí? Habla Mateo Vega. Señor Vega, una voz femenina, profesional, urgente. Le llamamos del Hospital Ángeles. Su madre, Sonia Vega, ha sido ingresada. Sufrió un episodio cardíaco. Está estable, pero pregunta por usted. El mundo se detuvo. Voy para allá. Hospital Ángeles, medianoche. Mateo llegó sudando, sin aliento, tras correr desde el metro. La recepcionista lo envió al tercer piso. Cardiología, habitación 307. Jaime estaba en el pasillo, exhausto. ¿Qué pasó? Mateo lo tomó del brazo. Estrés, agotamiento. Tu madre ha trabajado 16 horas diarias desde Navidad, concluyó Mateo. Desde que ella me echó. No te echó, dijo Jaime suavemente. Te liberó. Pero eso no significa que no le doliera. ¿Puedo verla? Jaime dudó. Está despierta. Pero Mateo, está débil. No la alteres. Mateo empujó la puerta con cuidado. La habitación estaba tenuemente iluminada. En la cama, conectada a monitores que emitían pitidos regulares, estaba su madre. Por primera vez en su vida, Sonia Vega parecía lo que era, una mujer de 64 años que había cargado demasiado peso durante demasiado tiempo. Mamá, susurró. Ella abrió los ojos. Una sonrisa débil cruzó su rostro. Hola, hijo. Mateo se acercó y tomó su mano. Estaba fría. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te estás haciendo esto? Porque necesitaba estar segura, respondió con voz cansada. ¿Segura de qué? De que cuando te diera esta oportunidad, la tomarías por las razones correctas. Apretó débilmente su mano. Tu presentación de hoy. Anthony habría llorado de orgullo. Mateo sintió las lágrimas caer. Perdóname. Por cada palabra cruel, por cada momento de ingratitud, Sonia levantó su mano libre y tocó su mejilla. Ya estás perdonado. Te perdoné la noche en que te fuiste. Lo que tomó tiempo fue esperar a que tú te perdonaras. No merezco este proyecto. No merezco tu confianza. No se trata de merecer, murmuró ella. Se trata de aprender. Y aprendiste, Mateo. Hoy lo vi en tus ojos. Entiendes el valor del esfuerzo, el peso de la responsabilidad, la diferencia entre privilegio y derecho. Un médico entró. La señora Vega necesita descansar, dijo. Luego miró a Mateo. Puede quedarse, pero mantenga la conversación breve. Cuando el médico salió, Sonia cerró los ojos. El proyecto está aprobado, susurró. Empiezas el lunes. Jaime te dará los detalles. Vas a estar bien. Yo voy a estar perfecta. Pero tú tienes que prometerme algo, lo que sea. No trabajes como yo trabajé. No cargues todo tú solo. Pide ayuda cuando la necesites. Confía en tu equipo. Y Mateo, ¿sí? Vive. No te dediques solo a construir edificios. Construye una vida, una que valga la pena. ¿Me lo prometes? Te lo prometo, mamá. Ella sonrió, ya medio dormida por la medicina. Bien. Porque no hice todo esto para que repitieras mis errores. Lo hice para que tú construyeras algo mejor. 6 meses después, febrero del año siguiente, el terreno en Iztapalapa, en el oriente de la Ciudad de México, se había transformado. Donde antes había basura y abandono, ahora había cimientos sólidos, estructuras de acero elevándose hacia el cielo, y el sonido constante del futuro forjándose a base de construcción. Mateo estaba en la obra a las 7 de la mañana todos los días, con su casco, sus botas y los planos bajo el brazo. Su equipo era pequeño, pero dedicado. 2 arquitectos jóvenes, un ingeniero y 3 capataces que habían trabajado con su padre años atrás. Mateo le llamó uno de los trabajadores. Tenemos un problema con la unidad 23. Las medidas no coinciden. Mateo subió al andamio.
Había perdido el miedo a las alturas semanas atrás y revisó personalmente. El error era mínimo, pero podía causar problemas estructurales. Vamos a desmontar esta sección, decidió. Mejor perder 2 días que comprometer la seguridad. No era la primera decisión difícil, ni sería la última. Informes mensuales. Cada primer viernes del mes, Mateo presentaba avances al Consejo de Vega Propiedades. Sonia, completamente recuperada de su episodio cardíaco, presidía las reuniones con mirada crítica. La unidad 45 va una semana atrasada, señaló en la reunión de marzo. Problema con el proveedor de ventanas, explicó Mateo. Ya está resuelto. Recuperaremos el tiempo la próxima semana. ¿Y el presupuesto? Vamos un 3% por debajo de la proyección. Negocié mejores precios con 3 proveedores. Jaime sonrió desde su asiento. Sonia solo asintió y pasó a la siguiente página. Pero al final, cuando todos se fueron, lo detuvo. Buen trabajo, Mateo. 3 palabras, pero viniendo de ella, valían más que cualquier sueldo. Crisis mayo. Un martes lluvioso. Parte de un muro se colapsó. Nadie salió herido, por fortuna, pero 3 trabajadores habían estado ahí minutos antes. La investigación reveló que un subcontratista había usado materiales más baratos para aumentar sus ganancias. Mateo estaba devastado. Debí supervisar más de cerca, le dijo a Andrew, sentado en la obra bajo la lluvia. No puedes estar en todas partes, respondió Andrew, pero puedes aprender de esto. Al día siguiente, Mateo despidió al subcontratista, implementó inspecciones diarias y agregó 2 supervisores de calidad. Le costó 35,000 pesos del fondo de contingencia. Cuando presentó el incidente al consejo, esperaba reproches. En cambio, Sonia dijo, los errores pasan. Lo que importa es cómo respondemos. Hiciste lo correcto. Primera familia, agosto. La primera unidad terminada se entregó en agosto. La familia Smith, papá, mamá, 2 niños y una abuela, había vivido en un departamento compartido de 300 metros cuadrados en la colonia Morelos, en el centro de la Ciudad de México, pagando 700 pesos al mes. Cuando Mateo les entregó las llaves de su nuevo hogar de 500 metros cuadrados, la señora Smith lloró. Es hermoso, repetía caminando por el departamento vacío pero lleno de luz. Nunca pensé que pudiéramos tener algo así. El hijo menor, Lucas, un niño de 10 años, corrió hacia Mateo. ¿Tú diseñaste esto? Sí. Yo quiero ser arquitecto cuando sea grande, para hacer casas bonitas para gente como nosotros. Mateo se agachó. ¿Sabes? Tú eres exactamente el tipo de arquitecto que el mundo necesita. Le entregó su tarjeta. Cuando estés listo para estudiar, llámame. Te ayudaré. Esa noche, Mateo envió una foto a su madre. Lucas parado en la entrada de su nueva casa, con un hueco entre sus dientes frontales y una sonrisa que iluminaba todo. Sonia respondió, esto es construir un legado. Bien hecho, hijo. 24 de diciembre, un año después. Sonia estaba en la cocina de su verdadero departamento en un barrio residencial. No el penthouse, no una mansión. Solo un hogar cómodo, lleno de luz, con fotografías de Anthony en las paredes y el aroma de pavo al horno llenando cada rincón. Mateo llegó a las 5 de la tarde con 2 bolsas de comida. Vine a ayudarte con la cena, dijo. ¿Sabes cocinar ahora?, respondió Sonia, alzando una ceja. Rosa me enseñó lo básico. No me pongas a cargo de nada complicado, pero ya puedo pelar papas sin cortarme. Trabajaron juntos, Mateo pelando verduras, Sonia preparando la salsa. El radio tocaba villancicos. ¿Cuántos van a venir?, preguntó Mateo. 12. Jaime y su familia. Raquel, Andrew, Rosa, tu abuela, Carol, algunos empleados de la empresa y Lucas y su familia. Los invité. Mateo sintió un nudo en la garganta. Mamá, es una cena familiar, dijo simplemente. Y la familia no siempre es de sangre. A veces es la gente que construye contigo. La cena 8:30 de la noche. La mesa era más pequeña que el año anterior. No había vajilla fina ni copas de cristal. Solo platos desparejados, vasos comunes y comida hecha con amor. Pero la conversación era real, las risas eran genuinas. Y cuando Lucas le mostró a Mateo un dibujo que había hecho un edificio alto con la palabra Esperanza, arriba todos aplaudieron. A las 10 en punto, Mateo se puso de pie. El corazón le latía fuerte. Quiero decir algo. La mesa quedó en silencio.
Exactamente hace un año, en una cena de Navidad, dije las palabras más crueles que le he dicho a alguien a quien amo. Le dije a mi madre que pagara la renta en su propia casa. La humillé, la traté como una carga. Miró a Sonia, que lo escuchaba con los ojos brillosos, y ella continuó, hizo lo que solo una mamá verdaderamente sabia haría. No me gritó, no me explicó nada, simplemente me dejó caer. Me dejó perderlo todo, y en esa caída me enseñó a volar. Se volvió hacia ella completamente. Mamá, pasé este año aprendiendo lo que tú siempre supiste, que el valor de las cosas no está en su precio, sino en el esfuerzo que costó crearlas, que la riqueza sin carácter es pobreza disfrazada, y que el amor verdadero, a veces, tiene que ser duro para ser real. Sacó un sobre de su bolsillo. Esto es para ti. Sonia lo abrió. Adentro había un cheque por 16.800 pesos. Es cada peso que gasté con tu tarjeta durante esos 3 años, explicó Mateo. Me tomó 12 meses ahorrarlo, pero es tuyo, con intereses. Sonia miró el cheque y luego lo rompió en pedazos. No quiero tu dinero, dijo suavemente. Quiero tu carácter. Y eso, hijo mío, no tiene precio. Se levantó y lo abrazó. Por primera vez en un año, madre e hijo se estrecharon en un abrazo que sanó todas las heridas. La mesa estalló en aplausos. La abuela Carol lloraba. Rosa gritó, «¡Bravo!». Jaime alzó su copa. Lucas susurró a su mamá, «Cuando sea grande, quiero ser como Mateo». Sonia sonrió. «Entonces aprende no solo de su trabajo, hijo. Aprende de su corazón». Después de la cena a medianoche, cuando todos se fueron, Mateo ayudó a su madre a limpiar. Lavaron los trastes lado a lado, en un silencio cómodo. «La inauguración del proyecto es en marzo», dijo Mateo. «Las 120 unidades terminadas. 100% de ocupación». «Lo sé», respondió Sonia. «Jaime me mantiene informada. Y después de eso, Andrew me ofreció una asociación en su firma, pero también tengo otras opciones». Sonia dejó de lavar y lo miró. «¿Qué quieres tú, Mateo? No lo que yo quiero, ni lo que esperan los demás. ¿Qué quiere tu corazón?». Mateo pensó con cuidado. «Quiero seguir haciendo esto. Proyectos de vivienda social que importan. Pero también, vaciló, quiero estar cerca de ti. Perdí muchos años sin conocer realmente quién eres, sin valorar todo lo que construiste. Quiero recuperar ese tiempo». Sonia sonrió. «Entonces tengo una propuesta. Vega Propiedades está ampliando su división de impacto social. Necesitamos un director, alguien que entienda la arquitectura, pero también el corazón detrás de ella. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te estoy ofreciendo un propósito, con un salario justo, sin privilegios especiales, pero con la oportunidad de cambiar cientos de vidas. ¿Te interesa, Mateo?». Él la miró a los ojos. «Sí, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que cenemos juntos al menos una vez por semana, sin hablar de trabajo, solo madre e hijo, recuperando el tiempo perdido». Sonia extendió la mano. Trato hecho. La estrecharon con formalidad. Luego rieron y se abrazaron. Año 2029, inauguración del complejo Antonio Vega. Mateo tenía 40 años. Ya le aparecían las primeras canas, pero sus ojos brillaban con la satisfacción de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Estaba frente a un complejo de 15 edificios a las afueras de la Ciudad de México. Complejo habitacional Antonio Vega. 450 viviendas de impacto social. A su lado estaba Sonia, ahora de 69 años, oficialmente retirada, pero nunca ausente. «Tu padre estaría gritando de emoción», dijo ella. «Lo sé. A veces siento que está aquí, viendo todo. Siempre lo ha estado». En el público estaban las familias que habían recibido vivienda. Lucas, ahora de 15 años, y con beca completa para estudiar arquitectura. Rosa en primera fila, con un pañuelo para las lágrimas. Jaime, Raquel, Andrew, todo el equipo. Y una mujer nueva al lado de Mateo. Ana, maestra en barrios marginados. Llevaban 2 años juntos. Ella entendía su pasión, compartía su propósito. Cuando Mateo tomó el micrófono, pensó en su discurso preparado. Luego lo ignoró y habló desde el corazón. «Este proyecto lleva el nombre de mi padre, Antonio Vega, un hombre que creía que los edificios no son para acumular riqueza, sino para crear dignidad. Pero también es el legado de mi madre, Sonia Vega, quien me enseñó la lección más importante de mi vida.
que el amor verdadero a veces tiene que dejarte caer para que aprendas a volar. Miró a su madre. Hace 5 años yo era un hombre arrogante, que creía merecer todo sin haber ganado nada. Hoy, soy solo un hombre que intenta cada día ser digno del apellido que lleva. Estas 450 viviendas no son mi logro, son nuestro logro. De cada familia que confió en el proyecto, de cada trabajador que puso su sudor en cada ladrillo, de cada persona que creyó que la Ciudad de México puede ser un lugar donde todos tengan un hogar digno, y es una promesa. Mientras yo viva, seguiré construyendo, no para mi cartera, sino para nuestro futuro colectivo. La multitud aplaudió. Mateo cortó el listón ceremonial, las puertas se abrieron, y las familias comenzaron a entrar a sus nuevos hogares. Lucas se acercó a Mateo. ¿Te acuerdas cuando me diste tu tarjeta hace 5 años? Claro, la guardé. Y ahora el chico mostró un sobre. Fui aceptado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Colombia con beca completa. Quiero diseñar edificios como tú, no como yo, dijo Mateo, poniendo una mano en su hombro. Mejor que yo, aprende de mis errores y construye un mundo que nosotros solo podemos imaginar. Esa noche, terraza del departamento de Sonia. Sonia y Mateo estaban sentados en la terraza, mirando las luces de la Ciudad de México extendiéndose hasta perderse. ¿Eres feliz, hijo?, preguntó Sonia. Sí, más que nunca. Y Ana es diferente a Audrey. Real, genuina, ama mi trabajo, no mi estatus. Esa es la diferencia entre el amor y una transacción. Mateo asintió. Luego preguntó, ¿y tú, mamá? ¿Eres feliz? Sonia pensó con cuidado. Estoy en paz. Y eso es mejor que la felicidad. La felicidad va y viene. La paz permanece. ¿Y qué te da paz? Ver que te convertiste en el hombre que siempre supe que podías ser. Ver que el apellido Vega significa algo más grande que el dinero. Saber que, cuando yo ya no esté, habrá algo digno que heredar. No hables así. Vas a vivir 30 años más. Sonia rió. Quizá, pero cuando llegue mi momento, quiero que sepas algo. Que todo lo que construí, extendió la mano hacia la ciudad, no es mi verdadero legado. Tú eres el hombre en que te convertiste. Esa es mi obra maestra. A Mateo se le llenaron los ojos de lágrimas. No merezco una madre como tú. Nadie merece el amor. Mateo, respondió ella con suavidad. Solo podemos honrarlo. Y tú lo has honrado. Se quedaron ahí, mientras la ciudad brillaba debajo de ellos. Una ciudad de sueños, construidos con esfuerzo, de hogares ganados con dignidad, de legados que trascienden generaciones. Y en ese momento, ambos entendieron que el silencio de Sonia, ese silencio que casi destruye a su familia, por fin había hablado. Y su mensaje era claro. El amor verdadero no se demuestra con regalos fáciles, sino con lecciones difíciles. No se mide en pesos gastados, sino en carácter forjado. Sonia Vega había construido un imperio inmobiliario, pero su verdadera herencia era un hijo que finalmente comprendía que el valor de un hombre no se mide por lo que posee, sino por lo que construye con sus propias manos. Cuando las luces de la ciudad se extinguen y solo queda el eco de nuestras decisiones, comprendemos que no existe herencia más grande que la dignidad, ni riqueza que valga la paz del corazón de una madre. Sonia aprendió a poner límites, y Mateo entendió tarde, pero a tiempo que el verdadero amor no se mide en metros cuadrados ni en autos de lujo, sino en carácter. Gracias por haberte quedado hasta aquí. De verdad, si esta historia te hizo reflexionar sobre el dinero, los límites con los hijos o el valor de todo lo que una madre construye en silencio, déjame tu like y suscríbete para no perderte las próximas historias. Cuéntame en los comentarios. Si tú estuvieras en el lugar de Sonia, ¿habrías hecho lo mismo con tu hijo? Y también dime, ¿desde qué ciudad del mundo estás escuchando mi historia? ¿Quién sabe? Quizá tus palabras hoy le den un poco de luz y esperanza a alguien que lo necesita.